Nuestra próxima invitada es Ana Margarita Vigil, presidenta del Movimiento Sandinista Renovador, quien visita Miami, ciudad donde reside una importante comunidad nicaragüense. Ana Margarita es también directora del Instituto Centroamericano de Estudios Jurídicos y Políticos de la Universidad Politécnica de Nicaragua y profesora de Derechos Humanos y Género en ese centro académico. Ella es graduada con honores como licenciada en Derecho en la Universidad Centroamericana. Como becaria Fulbright se graduó como máster en Ciencias Políticas en Arizona State University, con especialidades en política comparada y política pública. Ana Margarita, cuéntanos, ¿cuál es el objetivo de tu visita a esta ciudad? Hola Sonia, Radio Audiencia, muchas gracias por esta oportunidad y por este espacio. Es para mí un placer, es mi segunda visita a Estados Unidos como presidenta del MRS. El año pasado estuve en San Francisco. El objetivo principal es tomar contacto, visitar, conocer de más de cerca la comunidad nicaragüense en la Florida, sus problemas y cómo nosotros podemos trabajar juntos, nicaragüenses dentro del país y nicaragüenses fuera, para acabar con un régimen dictatorial que tiene al pueblo, que nos tiene a nosotros oprimidos y con serios problemas económicos y sociales, y que se olvida de su comunidad en el exterior. ¿Cuál fue el mensaje que le traes a esa comunidad que tú indicas que está olvidada en el exterior? Es un mensaje de esperanza, de que nosotros podemos hacer el cambio. Es posible, hay realidades claras y objetivas que nos dicen que este es el momento de trabajar unidos y que si lo hacemos podemos abrir espacios democráticos en Nicaragua. Para mí es muy importante también este espacio por el amplio público latinoamericano y venezolano que escucha, porque Nicaragua, el régimen nicaragüense, ha hecho, esta familia en el poder, en la familia Ortega Murillo, que gobierna ilegalmente y legítimamente en Nicaragua, nos ha hecho muy dependientes de los vaivenes de la política venezolana también. ¿Por qué tú calificas que el gobierno de Daniel Ortega es inconstitucional, ilegal? Por favor, pon en contexto a nuestros radioescuchas, sobre todo los que están sintonizándonos desde Venezuela, Estados Unidos y España, entre otros países. El régimen de Daniel Ortega llegó al poder de manera ilegal porque se robó las elecciones. Se robó la voluntad popular. Hay informes claros, tanto de las misiones técnicas de la OEA como de la Unión Europea, así también como de organismos nacionales y los mismos partidos políticos de oposición que lo han denunciado y han entregado pruebas al respecto. Daniel Ortega se robó las elecciones, pero además no podía ser candidato porque la Constitución le prohibía reelegirse. Pero ese no ha sido el único fraude en Nicaragua. Desde el 2008 tuvimos un fraude descarado para las elecciones municipales, y en el 2012 otro descarado para las elecciones municipales. Que en esas elecciones, por cierto, tú fuiste una de las afectadas. Yo fui afectada en las elecciones del 2011, en las elecciones legislativas. Yo fui candidata. El MRS, el partido al que yo pertenezco, fue en una alianza electoral con otros partidos políticos de oposición, que creo yo sí firmemente, además ganamos las elecciones, y el Consejo Supremo Electoral nicaragüense decidió que yo no podía ser candidata. Estamos observando acá que, al igual que sucede en otros países miembros, de nuevo, caemos otra vez en el tema del ALBA, utilizan todos los mecanismos que ofrece una democracia para luego perpetuarse de manera ilegal en los gobiernos e implementar medidas también para someter a sus pueblos. Vemos que este es el caso de Nicaragua también. ¿Cómo está, qué está haciendo la sociedad civil y sobre todo los opositores nicaragüenses para poder enfrentar esta situación? Bueno, yo quiero mandar un saludo desde aquí también al pueblo nicaragüense que hoy, en estos momentos, se está pronunciando en contra de una medida absurda, ilegítima y completamente
vendedora de la soberanía nacional en Nicaragua. Hay una manifestación ahorita del pueblo nicaragüense frente a la Asamblea Nacional de Nicaragua en contra de la decisión de este régimen orteguista de vender, hacer una concesión para la construcción de un canal interoceánico en Nicaragua, que lo que va a traer al pueblo nicaragüense es la venta de su soberanía. Los términos de esta concesión canalera que quiere impulsar este régimen ilegal deja a Nicaragua completamente, al pueblo nicaragüense sin posibilidad de tener control de sus recursos naturales, pero también de sus tierras. Y es una concesión canalera que quieren vender a una empresa que no existía, que está constituida en Gran Caimán, y que claramente lo que están tratando de hacer no es el gobierno chino, es una persona testaferra del Daniel Ortega, que es de nacionalidad china, que construyó una empresa en Gran Caimán y que tiene su oficina en Hong Kong. Porque inicialmente el gobierno ha estado vendiendo la noticia, el anuncio sobre este proyecto como un convenio con el gobierno chino. ¿Saben lo que pasa? Parte del problema nicaragüense ahorita es que Daniel Ortega está en una situación muy crítica. Los vaivenes políticos en Venezuela afectan directamente a Nicaragua. El régimen, el acuerdo entre Hugo Chávez y Daniel Ortega, a través de Petrocaribe, pero otro tipo de concesiones venezolanas, le beneficiaba directamente a la familia Ortega. Era una cooperación que nosotros agradecemos al pueblo venezolano, pero era una cooperación que no entraba al pueblo nicaragüense, ni siquiera entraba al presupuesto nacional de la República, aunque genera deuda, es decir, nosotros la vamos a tener que pagar, pero entraba a la familia Ortega, y con ese dinero se ha enriquecido la familia Ortega y ha comprado medios de comunicación en Nicaragua, hoteles y sin número de negocios que no tienen nada que ver con el beneficio de la población. Pero viendo la situación en Venezuela, el orteguismo está claro que tiene que buscar otras fuentes de financiamiento, y la venta de esta concesión lo más probable es que tenga involucrada la venta posterior de concesiones al tráfico organizado, y que vamos a terminar con el crimen organizado en el medio del Istmo Centroamericano, y es una denuncia que nos tiene que preocupar a todos los latinoamericanos y norteamericanos. Es un tema gravísimo al que hay que ponerle muchísima atención. ¿Desde cuándo está viéndose afectada Nicaragua con la ayuda venezolana? ¿A raíz de la muerte de Hugo Chávez o antes de que Chávez muriera ya estaban ustedes confrontando problemas con esta ayuda? Bueno, quiero decirles que la ayuda venezolana a Nicaragua ha sido enorme. Ha representado más de 2.200 millones de dólares hasta junio del 2012. Esa era una oportunidad de oro para invertir en la producción, en la infraestructura nicaragüense y para reducir la pobreza, que es el principal problema que enfrentamos los nicaragüenses. En Nicaragua, 6 de cada 10 personas que viven en el campo viven con menos de $2 al día, y 3 de cada 10 personas en la ciudad. Somos casi el segundo país más pobre de América Latina y sin embargo uno de los más desiguales, porque tenemos grandes multimillonarios. Esa ayuda venezolana, ese apoyo del pueblo venezolano, no entró al pueblo nicaragüense. Significa que salió y empobreció al pueblo venezolano, claro, y llegó a enriquecer al gobierno de Ortega. Nicaragua es parte de Petrocaribe y como tal también recibe beneficios concesionales sobre la compra del petróleo. Nosotros solo tendríamos que pagar el petróleo a largo plazo en 20 años y además con un interés bajo del 2%. Ese dinero entra a través de una compañía de la familia Ortega, que se lo vende al gobierno de Nicaragua a un interés mucho más alto. Es decir, finalmente el pueblo nicaragüense no recibe los beneficios de la cooperación y se ha mantenido así desde el 2007 para acá. Pero aún así tú dices, perdona que te interrumpa, aún así tú dices que los vaivenes de la situación venezolana está afectando esa ayuda. ¿Cómo se dan cuenta ustedes de esto? ¿A raíz de cuándo está pasando esta situación? Todos conocemos los vaivenes en la política venezolana, pero aparte de los vaivenes en la política venezolana está la situación económica. Venezuela es un país que finalmente depende un 96% de sus exportaciones en el petróleo, y los cambios en el petróleo son claves para el mantenimiento de su propia economía interna. Si Venezuela está exportando menos petróleo de lo que necesita
para pagar sus importaciones. ¿Qué cambios pensamos nosotros que va a hacer el gobierno venezolano? ¿Va a dejar de venderle a Estados Unidos, que es el que le paga directamente? ¿Le va a dejar de vender a China? Ya no puede, porque tiene parte del petróleo que le está dando a China, ya China se lo pagó y ya Venezuela lo gastó. No, posiblemente tiene además una deuda enorme. Posiblemente el cambio que haga en la exportación petrolera tiene que ver con el dinero a Petrocaribe. Creemos que a eso se debe la visita de Maduro a Nicaragua de hace 2 semanas y evidentemente el régimen orteguista está claro de eso. Ya los proyectos clientelares que se habían abierto con la ayuda venezolana, con una parte mínima de la ayuda venezolana, ya se están cerrando. El régimen está mandando a sus personeros en los distintos municipios a cerrar esos proyectos, a no gastar. Es claramente una imagen de que saben que las cosas van a cambiar. ¿Esta situación cómo afectaría las exportaciones nicaragüenses a Venezuela de algunos productos que nosotros, Venezuela, desde el 2007 para acá, Venezuela se ha convertido en el tercer país en el mercado nicaragüense de las exportaciones. Casi el 17% de las exportaciones nicaragüenses son hacia Venezuela, y por eso es que es tan importante promover un tratado de libre comercio, porque Venezuela sale ganando con los productos nicaragüenses y los productores nicaragüenses podrían salir ganando, pero el problema es que no es eso lo que se está dando ahorita. Lo que se está dando ahorita es la posibilidad de este régimen de la familia Ortega, que le compra a precios baratos a los productores nicaragüenses y después se los envía a Venezuela, y no hay una relación directa de productores a productores. Y con mayor precio. Exactamente. Es decir, nosotros claramente creemos que esto también se puede ver afectado si hay cambios en las concesiones petroleras. Nosotros creemos que la vinculación con Venezuela es importante, sobre todo ahora que se ha convertido en un mercado tan importante. Pero ustedes están viendo eso podría peligrar en caso de que el régimen de Maduro llegue a un fin, ¿no? Nosotros esperamos que si recuperamos la democracia en ambos países, nosotros podamos abrir espacios comerciales en donde podamos ganar ambos países, que es lo que uno hace en una democracia. Perfecto. Y hablando sobre el tema interno nicaragüense, muchos radioescuchas se estarán preguntando, Ana Margarita es la presidenta de un movimiento sandinista. El sandinismo obviamente fue lo que llevó a Daniel Ortega a hacer la famosa revolución sandinista, lo ha llevado al poder en varias ocasiones. Y ¿cómo es posible que entonces este movimiento renovador sandinista sea opositor a Daniel Ortega? ¿Qué sucedió allí? ¿Cómo surgió este cambio? Gracias, Sonia, por la pregunta. Primero, Augusto C. Sandino es un héroe nacional, y los valores que nos inspiran son los valores de Sandino, que era precisamente los valores que tiene ahora el MRS, es promover la democracia con justicia social, y que los problemas de los nicaragüenses los resolviéramos los nicaragüenses, sin intervenciones extranjeras. Ese era básicamente, en resumen, el ideario de Sandino, y es lo que nosotros consideramos lo ideal para Nicaragua. La revolución sandinista, la revolución de 1979 no la hizo Daniel Ortega, la hizo el pueblo nicaragüense, la hicieron todos los que querían salir de un régimen despótico, y esa también es una reivindicación nacional que no se puede robar una persona. El régimen orteguista ni siquiera es sandinista, no sigue los principios de Sandino, no tiene ningún interés en no ser antiimperialista, por ejemplo, si al fin y al cabo ha ligado el destino nicaragüense al destino venezolano, por los y por ende la política exterior nicaragüense a los vaivenes de la política venezolana, y nosotros terminamos diciendo en la OEA no necesariamente lo que el pueblo nicaragüense quisiera decir, por ejemplo. Entonces hay que hacer una diferencia entre el orteguismo y el sandinismo, y nosotros la hacemos. Somos un partido democrático que cree sinceramente
en que nosotros, todos los nicaragüenses, dentro y fuera del país, tienen que resolver sus problemas, nos tenemos que sentar para definir cuál es el país que queremos, pero eso lo necesitamos hacer en democracia, y es lo que no tenemos ahora, y lo que estamos diciendo es tenemos que unirnos todos, los distintos partidos políticos, tenemos que unirnos ciudadanos que no pertenecen a partidos políticos entre todos, y este es el momento de protestar y de denunciar. Pero ha habido problemas de serias divisiones en la oposición nicaragüense, e incluso hemos leído muchísimo al respecto, donde se acusan entre ellos mismos de llegar a componendas con Daniel Ortega, sobre todo en los momentos de campañas electorales. ¿Cómo afecta esto, ese objetivo que tú estás mencionando, de que tienen que unirse todos para poder rescatar su democracia? Bueno, tenemos que unirnos todos los que creemos que la democracia es el camino para Nicaragua. Evidentemente ahí no hay cabida para quienes están en contubernio con el régimen, extorsionando al pueblo nicaragüense y robándole su derecho a decidir. Muchos que se dicen opositores están en ese plan, pues no son opositores, esa es la verdad. Ahora, siempre van a existir, sí, es un gran reto. Nadie está diciendo que va a ser fácil. Lo que estamos diciendo es se abre una ventana de oportunidades. El régimen tiene muchísimas contradicciones internas, hay mucho descontento interno, va a perder el apoyo venezolano, tiene problemas con los precios internacionales, significa que sus ingresos están bajando, se está metiendo en un camino oscurísimo con el canal que puede hacerlo colapsar, y las movilizaciones sociales y las protestas sociales en Nicaragua ya han comenzado a intensificarse. Desde el año pasado para acá ha habido más protestas sociales y económicas de las que hubo en todo el periodo primero de Ortega, en todos los primeros 6 años, del 2006 al 2011, es decir, del 2012 a 2013 han habido muchas más protestas. Algunas tienen que ver directamente con asuntos políticos, otras tienen que ver con asuntos económicos y sociales, porque el orteguismo no está mejorando la condición de vida de la gente, y esa es la verdad. La gente sigue igual de pobre que antes de comenzar este régimen, y en algunos casos peor, y se están manifestando, y es una oportunidad que tenemos de unirnos en torno a esas luchas para pedir cambios, exigir cambios concretos en el poder electoral, para las próximas elecciones poder ir con reglas del juego claras y abiertas, y con un árbitro en el que podamos confiar, que es lo que no tenemos. Nosotros no podemos ir a unas elecciones como estamos ahora. Nosotros no vamos a ir a las elecciones regionales el año que viene. No, se van a abstener. No, bueno, el pueblo nicaragüense se abstuvo ya. Nosotros nos abstuvimos en las elecciones municipales del año pasado. El 70% de la población nicaragüense dijo no, y no fue a votar. Y ese es un golpe enorme también para el orteguismo, porque mucha de su gente no fue a votar. Y ¿cómo quedó esta situación con la ausencia de ustedes en esas elecciones? ¿Esos espacios los ganaron la gente de Daniel Ortega? Mire, el caso no es similar al de Venezuela, cuando la oposición se retiró. Por favor, explícame. Sí, Perdón, porque sí. Además también nosotros vamos a ir a elecciones ahora en diciembre, en municipales también, con el mismo árbitro de las elecciones presidenciales, y algunos sectores de la sociedad civil han manifestado algunos rechazos, otros temor, porque piensan que es de alguna forma se está avalando esta actuación de un Consejo Nacional Electoral, y sobre todo en momentos en que está pendiente la impugnación de esas elecciones. Sí, nuestra situación fue mucho más parecida a esta de ustedes ahorita que la que tuvieron ustedes hace algunos años. Ajá. Porque el sistema electoral nuestro ha completamente colapsado, el fraude ha sido completamente descarado, nuestros fiscales los sacaban, en algunos casos los herían, en otros casos veías claramente que una persona estaba votando hasta 10 veces, en otros casos se desaparecían las actas, es decir, el fraude fue completamente descarado. Ni siquiera la OEA tuvo que decir que no podía decir que Daniel Ortega había ganado, porque no los habían dejado entrar a los recintos electorales. Por esa razón nosotros decidimos no ir a las elecciones municipales, pero tiene que ver también con el sentir de la gente. Si el pueblo venezolano o el pueblo nicaragüense quiere dar otra oportunidad al tema electoral con esas mismas reglas del juego, los partidos políticos tienen que representar ese sentir. Pero si el pueblo te está diciendo es una locura,
Si el pueblo te está diciendo, vos estás avalando un sistema en el que no confiamos, si el pueblo lo que te está diciendo es que hay que colapsar el país pacíficamente, pero hay que colapsarlo y todos tenemos que participar en eso, entonces no hay que ir. Y fue lo que nosotros hicimos en las municipales. Lamentablemente otros partidos, también democráticos, decidieron que tenían que ir y que era su decisión, y ahí vemos lo que vos decías, la importancia de la unidad. En ese caso nosotros no estábamos unidos en una estrategia. Creo que esta es nuestra oportunidad de enfrentar ese reto y de lograrlo, estoy segura, pero tenemos que ponernos todos manos a la obra. Comunidad nicaragüense en Miami, ustedes tienen un gran poder. Comunidad nicaragüense en Estados Unidos, en España, en el resto de América Latina que escucha este programa, ustedes tienen un gran poder. Su voz es importante, ustedes son claves en el destino de Nicaragua. Pronúnciense, hablen en favor de la unidad y reclamen sus derechos. El régimen orteguista los tiene a ustedes confiscados también. No solamente no pueden votar, aunque sea ilegal, porque ustedes tienen derecho a votar en el exterior y la ley lo dice, pero no solamente eso, no pueden hacer nada desde sus consulados, y sus consulados trabajan como secretarías políticas del régimen orteguista, no representan los intereses de ustedes, no tienen ustedes ni siquiera un organismo al que recurrir en Nicaragua cuando tienen problemas. Nicaragua es el único país en Centroamérica que ni siquiera hace lobby con Estados Unidos para mejorar la condición de vida de los nicaragüenses aquí, ni siquiera lo hace con Costa Rica, que es el principal país receptor. Entonces, pronúnciense sobre esos temas. Es importante que nosotros nos pronunciemos sobre todas nuestras demandas sociales y económicas y políticas, y exijamos un cambio en las reglas del juego y otro poder electoral para poder juntos recuperar la democracia y decidir el destino de Nicaragua. Como han escuchado a Ana Margarita Vigil, las descripciones que he hecho, tanto a nivel de la libertad de prensa en Nicaragua como de la situación económica y política, las similitudes con Venezuela, no hay que reiterarlas, están allí a la vista, es una constante de estos países miembros del ALBA. Y ese mensaje que está dando Ana Margarita es un mensaje que bien puede servir para cada uno de esos países y cada una de sus sociedades. Ana Margarita, presidente del Partido Movimiento Renovador Sandinista, te damos las gracias por haber compartido con nosotros este primer programa en este espacio de Radio Next. Y bueno, te esperamos, bienvenida la próxima vez que visites Miami, estamos aquí a la orden. Radio Escucha, nosotros vamos a hacer otra pausa, regresamos en breve. Muchas gracias, Sonia.